Bien, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a continuar. Antes de que otra cosa pase, vamos a continuar. Vamos a aprovechar que que se están conectando todavía. Vamos a aprovechar para registrar nuestra participación en esta parte de la sesión. Para ir compensando a los compañeros que nos han estado ayudando en esta sesión, muchachos. Me van a decir, por favor, en ese orden, nombre y apellido para registrar su participación. Nombre y apellido. Brenda Ruiz. Brenda. Ok, Brenda. ¿Alguien más? Daniela Martínez. Okay. ¿Alguien más, muchachos? Denis Luna. Daniel Santiago. ¿Quién más me dijo? ¿Denise? Sí, Denis Luna. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya participado? Fueron todos. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto, voy a volver a compartir mi presentación. Vamos a seguir platicando de potencial eléctrico. Ahora vamos a ver de qué pasa cuando hay más de una carga. En este caso vimos que alrededor de un cuerpo cargado pues podíamos determinar el potencial en cualquier punto y ese potencial iba a cambiar de acuerdo a la posición o a la distancia pues que se encontrara finalmente ese punto con respecto a la carga eléctrica que produce ese potencial. Entonces vamos a ver este caso, muchachos, que tengo ahora dos cargas, en este caso una carga positiva y una carga negativa, y no sé, a una cierta distancia. Vamos a suponer que a una cierta distancia de esta carga, vamos a colocar otra carga en este punto. Finalmente la carga que yo coloque no me va a interesar porque si me acuerdo, o sea, no me va a interesar el tamaño de esa carga porque si me acuerdo, el potencial eléctrico que se genera en este punto está definido como la energía potencial por unidad de carga. Esa es la definición del potencial eléctrico, energía potencial por unidad de carga. Y entonces finalmente no va a depender de qué tamaño sea la carga que yo coloque ahí, simplemente este potencial va a depender de la magnitud de esta carga, del medio en que se encuentre, de la magnitud de esa carga y de la distancia a la que yo coloque esa otra carga, que en este caso va a ser esta distancia de aquí. Vamos a poner que esta distancia fuera de 5 centímetros para hacer fácil este cálculo. Vamos a suponer que esta carga, vamos a llamarle, como ya tenemos dos cargas, vamos a llamarle que es la carga Q1, vamos a suponer que esta carga también fuera de 5 microcoulombs. Y entonces, aquí tenemos un punto a 5 centímetros de esta carga 1, y vamos a suponer que aquí tenemos una segunda carga, una carga 2, que para este caso, esta carga 2 con respecto a este punto, pues tiene una distancia, por ejemplo, de 10 centímetros. Vamos a suponer que esta carga 2 tuviera un valor de 20 microcoulombs. Entonces, muchachos, tengo este punto en el cual
dista 5 centímetros, está a una distancia de 5 centímetros de esta carga, unos 5 microcoulombs, y al mismo tiempo está a una distancia de 10 centímetros de una carga de 20 microcoulombs. Mi interés es determinar cuánto vale el potencial total en este punto. El potencial total en este punto, es decir, esta carga negativa genera un potencial en este punto. Vamos a decir que fuera el potencial 1. Y acá hay un potencial 1. Y entonces, de la misma manera, esta carga positiva genera un potencial eléctrico en este punto. Está a una distancia de 10 centímetros. Entonces aquí tenemos un potencial 2. Y entonces, si quisiéramos determinar este potencial eléctrico, recordando que este potencial eléctrico es una cantidad escalar, ¿cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Cómo podría yo calcular a qué sería igual mi potencial eléctrico total en ese punto en el cual están interactuando estas dos cargas? Cada una de ellas genera un potencial eléctrico en este punto. ¿Cómo podría determinar este potencial eléctrico total? Así intuitivamente díganme cómo lo podría calcular. ¿Qué sería igual este potencial eléctrico total? Potencial eléctrico 1 más el potencial eléctrico 2. Entonces, el potencial eléctrico 1, es decir, el potencial eléctrico que genera la carga 1 en ese punto, más el potencial eléctrico que genera la carga 2 en ese punto. Y entonces, como este potencial eléctrico es un escalar, simplemente vamos a sumar algebraicamente estos dos términos, ya no como vectores como en el caso de la fuerza o el campo eléctrico, sino simplemente vamos a encontrar sus valores y vamos a sumarlos algebraicamente. Entonces, en general, muchachos, el potencial eléctrico total, vamos a poner una expresión general, el potencial eléctrico total en algún punto va a ser igual a la sumatoria, es decir, a la suma de los potenciales eléctricos, de la n cantidad de potenciales eléctricos, desde n igual a 1, o sea, desde una carga, desde 1 hasta n, ¿no? Desde el potencial eléctrico 1 hasta el potencial eléctrico n. Esa es simplemente una forma de generalizar esta expresión. Yo sumo todos los potenciales desde el potencial 1, 2, 3, 4 hasta el potencial n, entonces puedo encontrar el potencial total. Aquí que tengo dos potenciales, simplemente sumo el potencial 1 y el potencial 2, entonces encuentro el potencial total, desde 1 hasta 2. Eso es lo que me quiere decir solamente es una generalización de esta expresión. ¿Qué me dice esto? Que si yo quiero encontrar el potencial eléctrico debido a una serie de cargas, pues lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de los potenciales eléctricos, desde luego de forma algebraica y con su signo correspondiente. Vamos a verlo eso ahorita, porque pues para determinar nuestro potencial 1, por ejemplo, el potencial 1 que va a ser igual, vamos a suponer nuevamente que esto que está aquí es aire vacío, entonces puedo utilizar la constante K, entonces va a ser el producto de la constante K por ¿cuál carga, muchachos? 1. La carga 1. ¿Entre cuál distancia? La distancia 1. Tengo que identificar cada una de esas distancias. Esta va a ser la distancia 1, que la que existe entre la carga 1 y el punto donde estoy determinando el potencial. Entonces vamos a sustituir los datos rápidamente, muchachos. 9 por 10 a la 9. Entonces, metro cuadrado. La carga 1, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 6 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Gracias. Gracias, Daniel. La distancia. 5 por 10 a la 5 por menos 10 a 2 la menos 2. metros. 2 metros, ok. Vamos a menos 2 metros. Vamos a establecer cuadrados. Se elimina con este.
Ahora 9 por 5, 45 entre 5. Voy a dar los mismos 9, ¿no? 5 entre 5 es 1 por 9, 9 por 10 a la 9 menos 6, 3 más 2, 10 a la 5. Newton metro por coulomb. Newton metros son joules por coulomb. Y también esos son volts. Entonces, ese es el potencial eléctrico debido a la carga 1 en este punto. Y ahora vamos a calcular el potencial eléctrico debido a la carga 2. Vamos a llamarlo potencial eléctrico 2. Nuevamente, si tenemos que estar en el aire vacío, esto va a ser TK. Ahora la carga 2, la distancia 2. Es la distancia entre la carga 2 y el punto donde estamos determinando el potencial eléctrico. Entonces esto va a ser mismo 9 por 10 a la 9. Metros cuadrados. Metros cuadrados. La carga. ¿Cuánto vale? Perdón, aquí tengo un error, muchachos. ¿Alguien ya detectó mi error? Como que se quiere cortar, ¿no? En el primer cálculo que hicimos de la carga 1, esta es una carga negativa. Desde aquí, desde que puse el valor, esta es una carga negativa. Debe ser menos 5 microcoulombs. Esta es una carga negativa. Entonces, este es un potencial negativo. Debo de usar los signos de las cargas, eso no se me debe de olvidar. Se me había olvidado. Entonces, ahí estaba mi error. Luego, ok, la carga 2, ¿cuánto vale? 20 por 10 a la menos 6 coulombs. 6. La distancia ahora son 10. 10 por 10 a la menos 2. Entonces, hacemos esta operación 20 entre 10 me da 2 por 9 me da 18. Por 10 a la 9 menos 6, 3 más 2, 5. Por 10 a la 5. Vamos con este cuadrado. Cuadrado con estos metros. Me queda metro por coulomb. 2 por coulomb. Y ya está. Y entonces, muchachos, no le puse nombre a este punto, pero si digo que este punto es el punto A, entonces, si yo quisiera calcular el potencial total, el potencial eléctrico total en el punto A, pues simplemente ya tengo que ponerle total porque simplemente quiero calcular el potencial eléctrico en el punto A. Voy a llamarle el potencial en el punto A. Va a ser igual, pues de acuerdo con esto, ya lo hemos planteado, es el potencial 1 más el potencial 2. El potencial 1, vamos a ponerle aquí, el potencial 1 más el potencial 2. El potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera. Esto va a ser igual al potencial 1 menos 9 por 10 a la 5 volts. El potencial 2 más 18 por 10 a la 5 volts. ¿Cuánto me queda eso? 9 más 18. Sería 9 por 10 a las 5 volts, ¿no? 9 por 10 a la 5, así es. 9 por 10 a la 5 volts.
Entonces, 9 por 10 a la 5 volts, eso es lo que tengo, es el potencial eléctrico total en este punto A. Simplemente le llamo el potencial en el punto A. Como hay dos cargas aquí en la proximidad, tengo que determinarlo sumando el potencial eléctrico de cada uno de ellos. Sumándolos algebraicamente, es decir, como sumamos cualquier cosa, ¿no? Lo importante aquí, muchachos, es que para poder sumar estas cantidades hay que tenerlas en el mismo exponente. En su calculadora no tienen problema, pero si le van a sumar así, hay que tener cuidado de que se pongan todas las cantidades a la misma potencia para que se puedan sumar. De otra manera, no podemos sumar estas notaciones científicas y tendremos un resultado erróneo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios de cómo calculamos una No, profe. No, Entonces, si nosotros pudiéramos marcar todos los puntos a esta distancia de 5 centímetros alrededor de esta carga, veríamos ahí aparecer algo como esto. ¿Cómo se llama esto? Vamos hace unos minutos. ¿Cómo le llamo esto? Si marco todos los puntos en los cuales están a la misma distancia y entonces tienen el mismo potencial eléctrico. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguna idea? es línea equipotencial y ya todo completo de superficie equipotencial. Okay, sí, en este caso es una línea equipotencial porque estamos dibujando un plano, pero si lo viéramos en forma en las 3 dimensiones, entonces formaríamos una superficie equipotencial. Muy bien. En este caso que lo vemos así dibujado como un plano, con una circunferencia solamente alrededor de esta carga, esto es una línea equipotencial. Todos estos puntos marcados en azul están al mismo potencial, que es el que calculamos para el potencial 1, que es de menos 9 por 10 a la 5 volts. Y entonces yo pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahora hacemos esto? En lugar de este punto A, me interesaría, por ejemplo, cuánto vale el potencial eléctrico aquí. En este punto, vamos a llamarle este punto B. Este punto B, pues está dentro de la línea equipotencial, esta que está a 5 centímetros del punto de la carga negativa de menos 5 microcoulombs. Pero ya no está a una distancia al menos no está a la misma distancia de esta carga B. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora estuviera, no sé, vamos a decir en una distancia de el doble, por decir algo, 20 centímetros con respecto a la carga positiva, la carga 2 de 20 microcoulombs. La pregunta es, ¿alguien puede decir, así antes de hacer cualquier otra operación, alguien me puede decir, ¿cómo será el potencial eléctrico que genera esta carga positiva en este punto B con respecto al que generaba en este punto A? ¿El doble? A ver, otra vez. Fíjense que cómo depende de la distancia el potencial, directa o inversamente. ¿Qué pasa si yo en esta ecuación aumento esta cantidad R que está en el denominador? ¿Cómo se hace este potencial? ¿Alguna otra idea? Ya nos dijo Daniel una. ¿Alguien tiene otra idea diferente? ¿La mitad? Sin miedo. La mitad, ya nos dijeron dos. Unos dicen que el doble, otros dicen que la mitad. Vamos a corroborarlo. Vamos a calcular el potencial ahora en este punto B, pero debido a esta carga 2.
Entonces voy a calcularlo aquí. Vamos a calcular nuevamente un potencial 2. Voy a ponerlo así para identificar el potencial de la carga 2 en el punto B. ¿A qué será igual ese potencial? Bueno, si seguimos diciendo que esto es aire vacío, pues será igual a la constante K por la carga que genera ese potencial en ese punto, que es la carga 2, entre la distancia 2, vamos a llamarle la distancia de 2 a B, para poder identificar bien, que es esta, la distancia de 2 a B. Y entonces, ¿a qué será igual eso? Pues vamos a hacer la operación. La constante K es 9 por 10 a la 9. Entonces, metro cuadrado. La carga es de 20 microcoulombs. La menos 6. Dividido entre la distancia 20 por 10 a la menos 2. Metros. Bien, muchachos, ¿cuánto me da eso? 20 metros cuadrados por metros coulombs con el cuadrado. 20 entre 20 me da 1 por 9. 9 por 10 a la ¿qué? A la 5. 9 menos 6, 3, más 2, 5. Por 10 a la 5. Y ese sería el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto B. Y entonces, si quisiera ahora el potencial eléctrico total en el punto B, ¿a qué sería igual? Este potencial eléctrico en el punto B, ¿a qué sería igual? Chicos, ¿cómo calculo este potencial eléctrico en el punto B? Sería la carga 2 más la carga B. La carga, no, el potencial, ¿no? Recuerden que aquí en este punto, en esta línea azul tenemos el potencial, potencial 1 que ya calculamos. En todos los puntos tenemos el mismo potencial. Y ahorita acabamos de calcular el potencial que hay debido a esta carga 2 en este punto B. La pregunta es, aquí en este punto B, ¿cómo calculamos este potencial total, este potencial B en este punto B? Es este punto moradito. ¿A qué será igual este potencial B? Recordando que el potencial total en cualquier punto pues, es la suma de los potenciales. ¿Cuál potencial y cuál otro potencial vamos a sumar? La suma del potencial 1 y la suma del potencial 2. El potencial 1 más ¿cuál? 2. Acuérdate que aquí le llamamos al que produce 2 en el punto B, le llamamos el 2B, ¿no? Entonces, Al 2B. para diferenciarlo un poquito, porque no es el mismo que teníamos hace rato acá, sino que este es el potencial que hay desde 2 al punto B. Entonces, si sumamos esas dos cosas, el potencial 1 es el mismo en cualquier punto. Es el mismo que tomamos aquí desde el principio, de menos 9 por 10 a la 5 por 10 a la 5 volts, más el potencial del punto 2 al B, 9 por 10 a la 5. 9 por 10 a la 5, sí, aquí tuvimos algo raro pero interesante. ¿Qué pasa con esto? Menos 9 por 10 a la 5 más 9 por 10 a la 5, 0. 0, ¿verdad? 0 volts. Entonces, bueno, aquí ya vemos un resultado interesante, porque aquí ya podemos corroborar que en algún punto
en específico en este punto que dista a 5 centímetros de la carga 1 y al mismo tiempo dista 20 centímetros de la carga 2, el potencial eléctrico es 0. A lo mejor en algún otro punto, si no hubiera yo dado este valor de 20 centímetros, a lo mejor se hubiera dado 25 o 15. No estaría en ese punto, desde luego, pero el potencial hubiera sido diferente. Pero bueno, aquí es un resultado interesante. Lo importante es que también podemos, con este resultado podemos identificar que pues, tenemos un potencial, podemos tener un potencial de 0. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? Pues el efecto que genera esta carga 1, el potencial que genera esta carga en este punto es exactamente igual, pero de signo contrario, al que genera esta carga 2 en este mismo punto. Y entonces su efecto pues se anula. Entonces en ese punto exactamente el potencial es 0. Pero en cualquier otro punto seguramente tienen valor que no haya estas coincidencias de distancia. Aquí lo importante, muchachos, es ver que si consideramos en cualquier punto, para calcular el potencial total en cualquier punto es necesario sumar los potenciales de cada una de las cargas. Y después, que ese potencial pues va a depender a qué distancia se encuentra de cada una de las cargas. Y al final vamos a poder determinar el potencial total en ese punto debido a 2 o 3 o 4 o 5 cargas si sumamos esos potenciales eléctricos de cada una de esas cargas. Bien, muchachos, entonces aquí ya pudimos determinar potenciales eléctricos en el punto B y en el punto A. Ya determinamos potencial eléctrico A y el potencial eléctrico B. Lo único que nos restaría es ver un concepto adicional que se llama la diferencia de potencial. Para eso me voy a regresar un poquito al inicio de la sesión, en la lámina que, de hecho, de la portada. Acá tenemos una imagen en la parte central, en la parte superior, en donde me muestra esquemáticamente dos tanques de agua, por ejemplo. Los tanques de agua que tienen el tanque de la izquierda, llamado el tanque A, tiene una cierta cantidad de agua, un cierto nivel de agua. Y el tanque B, de la derecha, tiene una cierta cantidad de agua, de hecho menor que el tanque A. Están unidos por la parte baja, por medio de una cañería, de una tubería. Y hay una válvula en medio que permite o impide ese paso de este líquido de un tanque al otro. Muchachos, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros abrimos esta válvula, esta llavecita que está de esta tubería que une a los dos tanques? ¿Qué pasa cuando abrimos esa valvulita, esa llavecita? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? Ambas quedarían a la mitad, ¿no? Ajá, sí, ¿qué pasaría con esta agua que tiene este tanque A, que es de mayor nivel que este tanque B? ¿Qué le pasaría a esta agua? Disminuiría. Disminuiría, es decir, empieza a circular a través de esta tubería hasta esta. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a dejar de circular? ¿Nos decías, Daniela? Algo nos comentaste al principio. Hasta la mitad. Hasta la mitad, es decir, hasta que alcancen los dos el mismo nivel. Cuando alcancen el mismo nivel ya no habrá una diferencia de alturas en el agua, ya no habrá circulación aquí de esa agua de un tanque al otro, y entonces en ese momento pues los dos van a tener el mismo nivel y ya no va a haber una diferencia de potencial. Aquí, bueno, aquí el punto es entender este concepto de la diferencia de potencial. Cuando yo tengo algo que tiene un mayor nivel y algo que tiene un menor nivel, entonces tenemos una diferencia de potencial. Si los dos están al mismo nivel, entonces aquí tenemos algo que sí que potencial, están al mismo potencial.
Entonces, el punto es que nosotros, para que haya una circulación de corriente, para que haya, en este caso es una circulación de agua, para que haya una circulación de agua por esta tubería necesita haber una diferencia de potencial, es decir, una diferencia de altura del agua en un tanque con respecto al otro. Si no existe esa diferencia de altura, no hay una corriente de agua, un paso de agua en esta tubería. Y lo mismo ocurre, muchachos, en la parte eléctrica. Si no hay una diferencia de potencial entre dos puntos, no hay una circulación de corriente, un movimiento de electrones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para que haya un movimiento de electrones entre dos puntos, debe de haber una diferencia de potencial. Debe de haber en un punto un potencial mayor que en otro punto. Siempre el movimiento va a ser de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, esta es la comparación pues de la parte eléctrica con esta parte a lo mejor un poco más tangible de los circuitos hidráulicos, de los circuitos de agua. Si yo quiero que el agua pase de un tanque al otro, necesito que un tanque tenga mayor nivel que el otro, y entonces habrá una circulación de corriente y movimiento de esta agua de un tanque hacia el otro. Si están al mismo nivel, no va a haber ninguna circulación, ningún movimiento de agua. Entonces, para que haya una circulación de agua, debe de haber una diferencia de potencial. De la misma manera, para que haya una circulación de electrones, debe de haber una diferencia de potencial. Para que haya una circulación de cargas eléctricas, debe de haber una diferencia de potencial entre dos puntos. Y siempre esa diferencia de potencial, pues siempre esa circulación, en este caso de agua o de corriente eléctrica, va a ser de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, de un punto de mayor nivel a un punto de menor nivel. Entonces, esta es la comparativa, muchachos, con un circuito hidráulico, de lo que vamos a ver a continuación con nuestras cargas eléctricas. Vamos a determinar una diferencia de potencial entre dos puntos, cualquiera de los cuales podemos determinar su potencial eléctrico. Muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esta analogía con un sistema hidráulico? No, profe. No, profe. Oiga, profe, ¿puede poner otra vez el problema? Bueno, el que hicimos ahorita, por favor. Sí, voy para allá. Vamos precisamente a hacer esto. Regresé aquí para que platicáramos acerca de este concepto de la diferencia de potencial, porque lo que sigue es que nosotros eventualmente vamos a tener que determinar cómo cambia nuestro potencial, cuál es la diferencia de potencial entre un punto y otro. Nosotros ya calculamos, por ejemplo, aquí un potencial en el punto B y calculamos un potencial en el punto A. Entonces, eso es interesante en algún momento, pero lo más interesante es para saber, lo más interesante para nosotros es saber en algún momento cómo cambia el potencial, por ejemplo, desde el punto A hasta el punto B. Es decir, cuál es la diferencia de potencial. Esto que yo estoy escribiendo aquí, esto es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Diferencia de potencial. Entonces, muchachos, por definición, esta diferencia de potencial la voy a calcular restando el potencial del punto final menos el potencial del punto inicial. En este caso, el potencial la diferencia de potencial desde el punto A hasta el punto B es el potencial final, que es en el punto B, menos el potencial inicial en el punto A. Muchachos, con eso escrito, díganme cuánto le pongo aquí al potencial en el punto B, cuánto vale el potencial en el punto B. 0 volts. 0 volts. Entonces, menos, ¿cuánto vale el potencial en el punto A? 9 por 10 a la 5 volts.
punto A vale 9 por 10 a la 5. Muy bien. 9 por 10, perdón, es más, 9 por 10 a la 5. Bueno, y si hacemos esta operación, muchachos, me queda que 0 menos 9 por 10 a la 5 me va a dar menos 9, ¿no? Menos 9 por 10 a la 5 volts. Esto es del punto A al punto B, el potencial cambió, se redujo 9 por 10 a la 5, aquí era 9 por 10 a la 5, pero acá fue 0. Entonces aquí me dice que el cambio, la variación de potencial o la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es de menos 9 puntos por 10 a la 5. Se redujo menos 9 por 10 a la 5. Vamos a hacer rápidamente, si nos alcanza el tiempo, la diferencia de potencial desde el punto B hasta el punto A, muchachos, por definición. Esto es nuevamente al revés, el potencial en el punto final A menos el potencial en el punto inicial B. ¿Cuánto vale el potencial en el punto A? 9 por 10 a la 5. Y en el punto B, muchachos, ¿cuánto vale el potencial en el punto B? 0 volts. 0 volts. 0 volts menos 0 volts. Y entonces esto me da 9 menos 0, pues me da 9 por 10 a la 5. Esta es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, que me dice que el potencial aumentó 9 por 10 a la 5 volts, valía 0 en el punto B, vale 9 por 10 a la 5 en el punto A, entonces aumentó 9 por 10 a la 5 volts. Hasta ahí, muchachos, este concepto vamos a retomarlo en la siguiente sesión. Vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Pero aquí tenemos potencial, diferencia de potencial y potencial debido a varias cargas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? No, profe. Déjenme en el chat sus participaciones, muchachos, de esta segunda parte de la sesión, por favor. Nos quedan 20 segundos. Regálenme ahí su nombre y apellido. Les agradezco su asistencia, muchachos. Estamos en contacto. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente, el día viernes. Hasta luego, que tengan excelente día. Gracias. Gracias, Igualmente.